Hola, mi nombre es Ana Hachimovitz y quisiera presentarte un proyecto en el que estoy comprometida y que he dado en llamar Místicos para Todos. Este proyecto, sin saberlo, empezó hace muchísimos años, cuando yo tenía 15 años, en que, escuchando una canción de Georges Brassens, un cantor francés, no me acuerdo el nombre de la canción, pero era la historia de una anciana que salía de la choza para recoger leña para su marido, que se estaba muriendo de muerte natural. Entonces les contaba de ella cómo iba por la playa, por el bosque, pero repetía el estribillo siempre, que se iba a morir el marido de muerte natural. Y en uno de esos estribillos de repente me cayó la ficha de que yo también me iba a morir de muerte natural. O sea que aunque no me enfermara y que no tuviera un accidente, igual me iba a morir. Y eso no sé cómo explicarles, me cayó como un baldazo de hielo. Quedé como petrificada, me acuerdo, congelada en el sillón donde estaba sentada y no me podía ni mover del susto, de la posibilidad de la aniquilación. Eso digamos, fue cuando registré por primera vez que era mortal. Y recuerdo que quedé tan mal que cuando pude empezarme a mover, lo único que atiné a hacer fue ir a la cocina, donde estaba la cocinera, una empleada, hablando, digamos, de cosas triviales, con los olores de la comida. Fue como agarrar un salvavidas que me devolviera la vida, ¿no? A este mundo, o que me diera seguridad. Pero bueno, a partir de ese día, que recuerdo muy, muy claramente, de repente ese tema me pareció el más importante de todos. No entendía cómo la gente podía vivir sin preocuparse del tema de la muerte. Y en realidad encontré, de esto estamos hablando hace más de 50 años, no hablaba nadie de ese tema. Ni tampoco se hablaba de sexo, o sea, no se hablaba ni de sexo ni de muerte. Pero por suerte la educación en mi casa era bastante liberal, así que el tema sexual no era tan tabú. Pero de la muerte sí que no se hablaba. Me empecé a dar cuenta que a la gente, a mis padres, a mis amigos, a los padres de mis amigos, cuando les preguntaba de ese tema, se empezaban a poner incómodos. Así que dejé de preguntar. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que toda mi vida fue una búsqueda de respuesta para ese tema. Porque en algún lugar yo sentía que no era cierto que me iba a morir. Me parecía un escándalo, una mentira, pero claro, no tenía de dónde agarrarme para decir eso. Así que primero estudié la carrera de filosofía, me recibí de profesora de filosofía, empecé a trabajar, fue una especie de luna de miel con la filosofía, me encantó, pero siempre pensaba que el tema de la muerte la filosofía lo iba a tratar más adelante, y así iban pasando las materias y nunca se llegaba a ese tema. Y luego, cuando ya una vez recibida empecé a leer determinados autores por mi cuenta, me daba cuenta que cuando llegaban al tema de la muerte y de Dios decían sí, pero con la razón no se puede dilucidar esos temas, y por algún motivo la filosofía occidental había decidido tomar como único instrumento de conocimiento la razón. Y yo decía, bueno, muy bien, la razón, muy lindo, pero yo quiero saber de lo otro. En lo otro va mi vida, va el sentido de mi vida. Me parece que la vida es un gran enigma, un acertijo, con esta resolución final, entonces no puedo mirar para otro lado.
Entonces empecé a buscar en las religiones, empezando por la mía de origen, que es la religión judía, luego el cristianismo, el islam, y como religiones institucionales. Y ahí sí me daban respuestas, más que muchas respuestas. El tema es que había que aceptarlas dogmáticamente, no se analizaba con la razón, o sea, de un extremo al otro, ¿verdad? Y yo eso tampoco no me convencía, lo podía aceptar de la boca para afuera, pero no me servía esas respuestas que bajaban con criterio de autoridad. Luego, después de un episodio así desgraciado en mi vida, entré en contacto con el yoga. Y otra vez, el yoga fue un gran paso adelante, porque ahí encontré lo que yo no sabía que existía, que es una espiritualidad. O sea, la espiritualidad tiene respuestas, pero no te las da dogmáticamente. Te dice, hay una respuesta, pero no me creas porque yo te lo digo, hacé estos determinados ejercicios. Entonces el yoga proponía posturas, alimentación, respiración, meditación, y pasé, 12 años trabajando en la Fundación Indra Devi de Yoga, dando filosofía de la India, y ahí descubrí una sabiduría muy antigua que nace hace 5.000 años, y que dio lugar a una filosofía que se llama filosofía Advaita, o sea, no dualismo. Y luego conocí a través de internet a Matthew Fox, un teólogo. O sea, en la fundación aprendí muchísimo de Mataji Indra Devi, que fue mi maestra durante esos 12 años. Pero ahí yo empecé a estar descontenta de mi aspecto pedagógico, es decir, yo sentía que mis alumnos, que eran los alumnos del instructorado de yoga, yo, digamos, por mi responsabilidad, por mi culpa, entre comillas, les daba mucha información, pero se lograba poca transformación. Y encontré en internet un revolucionario pedagógico que es Matthew Fox, donde finalmente hice en Estados Unidos un doctorado en espiritualidad de la creación, un doctorado en ministerio de espiritualidad de la creación, donde allí ya conocí lo que es el ministerio, es decir, trabajar en la transformación de la persona, en su evolución, en la evolución de la conciencia. Y ahí finalmente, descubrí que lo que empezaba como filosofía Advaita en la India en el siglo II antes de Cristo, en el milenio II antes de Cristo, aparecía también en todas las tradiciones espirituales, en determinados seres, determinadas personas que manifestaban haber tenido o tener la experiencia de lo divino, que son los que se denominan los místicos. Y extrañamente estos místicos son las personas más felices del mundo, que manifiestan ser las más felices del mundo, y yo no tengo por qué no creerles, porque no me van a decir que son felices si no lo son, o sea, no hay motivo para eso. Y en esa disciplina de sabiduría, yo que soy una persona muy intelectual, muy racional, encontré finalmente la respuesta al problema de la muerte. Y como ese problema me hizo sufrir mucho a mí, y mucho tiempo en esa búsqueda me sentía muy sola, en esa búsqueda apasionada del verdadero sentido de la vida, búsqueda apasionada de la verdad en definitiva,
ahora siento la necesidad de transmitirlo, de difundirlo, no queriendo convencer a nadie, ¿no? Acá no vendo ninguna religión, ni evangelizo, ni quiero convertir a nadie. Sí quisiera llegar hacia aquellos que no son muchos, pero que yo sé que existen, que sin dejar de ser racionales, lo están buscando a Dios, están buscando respuestas acerca del fundamento último de la realidad, acerca de por qué hay algo y no más bien nada, por qué el mundo existe, qué hacemos, qué sentido tiene, qué hacemos en esta tierra, en este nivel de manifestación. ¿Este nivel de manifestación es lo único que hay o hay otros niveles? ¿Y para qué existe todo esto? Bueno, todas esas preguntas yo encontré que racionalmente solo se pueden responder a través de la sabiduría mística, que no es negar a la razón, sino pasar el filtro de la razón y superarlo, ir a un nivel suprarracional, pero no irracional. Y esto solo se logra mediante la experiencia, como decía Swami Vivekananda. Si hay un Dios, yo tengo que poder verlo. Y yo puedo decir ahora que gracias a los místicos, no solo lo veo a Dios, sino que lo veo por todas partes. Al contrario, me resulta difícil no verlo. Y hay también una puerta abierta para el tema de la muerte. Creo que esto como presentación nos ubica, así que bueno, los invito a ver los videos que están en este canal de YouTube, a visitar la página Místicos para Todos en Facebook, a visitar mi sitio místicosparatodos.org, a escuchar el programa Místicos para Todos en streaming por mantrafm.com.ar, quizás a leer este libro, Dios adentro y Dios afuera, que lo pueden adquirir en Amazon, y en general a escribirme, a contactarme, porque sé lo que es la sensación de estar solo y no encontrar con quién dialogar de estos temas en forma pensante, racional, respetuosa, abierta y ecuménica. Así que los invito a escribirme a diosadentro@gmail.com. Me despido hasta el próximo video. Paz y luz y lluvia de bendiciones.